Octavio Infante es el responsable de programas de conservación de espacios de la Sociedad Española de Ornitología, SEO BirdLife. Te paso el micro. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por invitarnos a esta ponencia, por celebrar este seminario tan importante, que es un punto de encuentro y de diálogo crucial. Y al mismo tiempo es una faena importantísima que los organizadores me cuelguen detrás de la charla de Joaquín Araujo, que esto es igual que tener una banda de rock de barrio y tocar después de los Rolling Stones. Entonces, pues, es lo que toca. Me va a tocar ahora aquí levantar esto como pueda. Telonero soy yo. Dice que telonero es él. Bueno, vosotros valoráis después de lo que yo os cuente. Pues sí, si me ponéis esto. Llevo ya 15 años trabajando en conservación. Estoy trabajando en Madrid, en la Sociedad Española de Ornitología. Y yo recuerdo que cuando empecé hace 15 años, lo primero que me dijeron, esto es súper duro y esto funciona por ciclos de 10 años. Es mucho estrés, muchísimo estrés. Y como contaba Joaquín, es que está todo construido. Pero aún así nos llegan anualmente más de 3.000 nuevos proyectos de todo tipo, canteras, nuevas minas, nuevas carreteras, nuevas autopistas, parques eólicos, energía renovable, amiga para el medio ambiente. Es muy difícil, y como comentaba también Lucía esta mañana, se hizo un fitness check, es decir, se evaluó cómo era la normativa que teníamos ahora, la normativa ambiental europea, si estaba funcionando o no estaba funcionando, porque precisamente, como también decía Joaquín, llevamos muchos años trabajando en conservación, pero esto se nos va de las manos y no somos capaces ni siquiera de frenarlo, Y aquel fitness check decía, sí, las normativas están bien, funcionan, pero aún así todo está en declive. Todas las poblaciones de aves están en declive, quitando un poco las de zonas boscosas, lo demás lo perdemos. Me comentaba ahora Raúl, compañero de Brinzal, me sorprendía, 30 parejas de lechuzas en la Comunidad de Madrid. Es que eso no es nada, Lo estamos perdiendo todo. Pasa, por favor. Y bueno, me piden siempre que doy una charla, aunque en este foro probablemente ya nos conozcáis, que os contemos un poco quiénes somos, ¿no? Desde SEO BirdLife. Bueno, pues la visión, la misión y nuestros valores son esos que veis ahí. Buscamos un mundo rico en biodiversidad, donde el ser humano está incluido en esa biodiversidad, en esa naturaleza. Tenemos a las aves por bandera, pero sin olvidarnos del resto. Realmente nuestra herramienta de trabajo son las aves, pero tenemos por detrás esa biodiversidad, la participación y la implicación de la sociedad, la participación pública, que tenemos una parte muy importante dentro de las canteras que ofrecer a la sociedad, y unos valores que son el compromiso, la transparencia, el rigor, el diálogo, y lo que también nos valora mucho a nosotros como sociedad ornitológica es lo científico, ¿no? Pasa, por favor. Y bueno, la segunda diapositiva es para que nos conozcáis qué hacemos. Conservamos aves, conservamos biodiversidad, pero tenemos un equipo humano brutal, desde periodistas, mucha gente nos conoce, porque es fundamental la comunicación, que ya de entrada puedo decir que me parece que es uno de los principales defectos que tiene el sector. No sabe comunicar, no sabemos comunicar, pero ni vosotros ni nosotros. Y es más, no tenemos que hacerlo ni vosotros ni nosotros, lo tienen que hacer los profesionales de la comunicación. Vital, eso es fundamental y eso es experiencia total. Trabajamos en educación ambiental, trabajamos en llevarnos a los niños a esas canteras a que vean cómo se restaura, cómo lo hacemos, el porqué, y contarles el por qué ese agujero está ahí, ¿no? Eso es la educación ambiental. Trabajamos con colegios hasta el punto de intentar mejorar los propios libros que llevan nuestros niños a los colegios porque están obsoletos o porque el lenguaje es machista. Pues bien, hemos conseguido, por ejemplo, que se incluya la Red Natura 2000 dentro de esos libros de texto, a pesar de que, como decía Lucía, ayer hizo 40 años que tenemos la Directiva de Aves en funcionamiento y que nuestros dirigentes no se la han creído hasta prácticamente 40 años, ¿no? Bueno, pues cambio climático, salud, agua, eso todo
es biodiversidad y con eso trabajamos en SEO, ¿no? Y ya entrando en lo que nos trae, bueno, pues esto que tenemos aquí, que somos mogollón de gente, la verdad, pues está muy bien, pues nos preocupa. Pero no solo preocupa en Europa, preocupa en el mundo. Y se hacen reuniones mundiales para ver qué estamos haciendo, ¿no? Y bueno, pues tenemos reuniones de confederaciones de las partes, como se llaman, las famosas COP, y en Japón, en el año 2010, se llegó a unas conclusiones que se llaman las metas de Aichi, y sobre todo dos, la 14 y la 15, pues hacen referencia al sector, a lo que nos trae, ¿no? Eso es un resumen de las dos, pero si pasas a la siguiente, la 14, para que la podáis leer, para el 2020, fue en Japón en el 2010, hace 10 años, pero el 2020 es mañana, o sea, mañana ya. Teníamos que tener restaurado y salvaguardado los ecosistemas, o lo leo textualmente, que proporcionan servicios esenciales, incluidos los servicios relacionados con el agua y que contribuyen a la salud, los medios de vida, el bienestar, teniendo en cuenta las necesidades de las mujeres, las comunidades indígenas, locales, pobres y vulnerables. Parece que estamos hablando de África, de Sudamérica, pero es que eso todo lo tenemos aquí. Y la 15, además, daba un indicador claro, muy importante, y que tenemos que aprendérnoslo todo y tenemos que decirle a las administraciones que cuenten con nosotros, de tener esa restauración, al menos el 15% de esas tierras degradadas, tenerlas restauradas para el 2020, que es mañana también. Las famosas metas de Aichi, que al final quedan en folletos y que, bueno, si pasas a la siguiente, ya no me voy al año 2010, me quedo en lo que ha pasado hace 15 días en Kenia, ¿vale? Que es una reunión de la Asamblea de las Naciones Unidas, en la que bueno, pues, se llegaron a un acuerdo por muchos países firmado, entre los que se encuentra España, y eso venía a decir lo que viene ahí. Se reconocen las conclusiones de los grupos de trabajo, de expertos, en la gestión sostenible de los recursos, entre los que se incluyen los mineros. Se reconocían también que esta gestión contribuye de manera significativa al logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Subrayaba la necesidad de intercambiar conocimientos y experiencias. De ahí la importancia de estos seminarios, encuentros de diálogo, bueno, vamos a ver qué fallamos las dos partes y cómo podemos cruzar las líneas. Se solicitaba información sobre prácticas sostenibles para determinar las lagunas de conocimiento, que parece que hoy tenemos ya tecnología súper avanzada, es cierto, la tecnología ha avanzado muchísimo, pero nos queda mucho para aprender, tanto de lo que hacéis vosotros como lo que hacemos nosotros para conservar, o sea, hay que unir esos conocimientos. Y luego alertaba a los gobiernos, a las ONGs, a las empresas, a todos los círculos económicos y científicos, a la colaboración y para la integridad de todos estos proyectos, ¿no? Esto ha pasado hace 15 días. Probablemente, si hacemos el 10º aniversario de este seminario dentro de 10 años, os puedo traer esto y probablemente estemos más o menos en la misma, ¿no? Ni hemos reconocido, ni hemos subrayado, ni hemos solicitado, ni hemos alertado. Es un poco para que veáis que se intentan hacer cosas, pero como decía Joaquín, al final estamos como estábamos, ¿no? O sea, esto avanza y no llegamos a nada. Y eso también me lo recordaba el vídeo que nos han puesto, que a mí también me ha llegado por WhatsApp, súper chulo, pero a mí lo que me da ha sido mucha pena ese vídeo. Parece que es muy optimista, pero me da pena de que realmente más o menos aquí estamos aproximadamente, ¿eh? Hay gente más joven por lo que veo, pero los que ya tenemos una edad, a mí me da la sensación que ese vídeo lo que nos viene a decir es que nuestra generación la hemos perdido, la hemos tirado. Y ahora, como dice Joaquín, es súper tarde, ya no vamos a llegar. Y la generación que viene le vamos a dejar esto así. Pero mi generación, yo realmente, y soy generación de Félix Ruiz de la Fuente, por eso culpa tiene él de que yo sea biólogo, me da pena, ¿eh? O sea, esta generación la hemos perdido. Pasa, por favor. Y bueno, entrando ya un poquito más en materia, yo ya, mi parte filosófica es más corta que la de Joaquín. Todos somos conscientes ya que se está degradando el medio, ¿no? Y que hay dos formas de que se degrade ese medio. Ese medio se puede degradar bien de forma natural, como veis ahí en esta gráfica, bueno, que está en varios libros, o de forma antrópica. La forma antrópica, aquí se ha hablado mucho de cambio climático, pero hay otras afecciones muy importantes que las vemos día a día y que, bueno, parece que en nuestra sanidad parece que todos los esfuerzos son hacia el cambio climático, pero tenemos unas amenazas muy importantes que también están degradando nuestros sistemas, ¿no? El abandono del suelo, por ejemplo, el abandono rural.
Es una degradación que, vale, que puede que consigamos revertirla de alguna forma, pero es una degradación. No es una degradación tan grande como puede ser, por ejemplo, yo no sé, la construcción de una carretera o de un parque eólico. Eso sí que es una degradación importante antrópica, además muy visible, ¿no? Pero bueno, pasa por favor. Entonces sí que os traigo aquí a colación un poco para que vierais qué dice la RAE que es un ecosistema. Yo al final un ecosistema, cuando se lo cuento a los niños, es como los que vivimos en una comunidad de vecinos, ¿no? El ecosistema es la comunidad de vecinos y los vecinos somos la biodiversidad. Hay médicos, doctores, está el carpintero, está, bueno, pues eso somos la biodiversidad, ¿no? Entonces, cuando ahí afecta algo, pues la comunidad empieza a tambalearse, ¿no? Empieza a haber un problema, ¿no? Pues esto es un poco el ecosistema. Es como yo un poco se lo cuento a los niños cuando hablo con ellos. Cuanta más biodiversidad tiene la comunidad de vecinos, pues entiendo que es más fácil que eso funcione y tire para adelante. Es decir, que si yo en mi comunidad de vecinos tengo a un economista, pues a lo mejor me puede llevar las cuentas de la comunidad de vecinos, pero si ese economista se va a vivir a otra comunidad de vecinos, ahí ya empiezo a tener problemas, ¿no? Empieza a degradarse mi ecosistema. Entonces, cuanto más biodiverso sea ese ecosistema, pues mejor, mucho mejor, ¿vale? No, échame para atrás, que no termina, por favor. Entonces, la composición o pérdida de cualquier individuo involucrado en este, digamos, comunidad o ecosistema, pues es cuando ya tenemos problemas claros de degradación. Como os comentaba, ya estamos de acuerdo que cuando tú vas por las carreteras o vas en el tren o vas en el avión, ves muchos agujeros, canteras, minas a cielo abierto, ves puntitos que al final son parques eólicos, ves las líneas que cortan nuestro paisaje, que son las carreteras, las autovías, ¿no? Entonces estamos de acuerdo que se está produciendo una degradación del medio, ¿no? Eso estamos todos de acuerdo. Entonces entendemos que el objetivo de la restauración es restaurar ese daño que se ve. Eso también lo tenemos todos de acuerdo. Aquí en este punto sí que quiero decir que para nosotros es muy importante la restauración, pero lo es mucho más la conservación. O sea, nosotros preferimos que se conserve el espacio, que es un poco lo que decía Joaquín, que se conserve el espacio tal y como está, a que se degrade. Cuando yo hablo con mucha gente me dicen, no, es que el mineral que yo quiero extraer y el que necesito y para el que yo quiero mi proyecto está ahí. No lo puedo extraer aquí porque está aquí. Y ahí entramos en controversia, ¿no? Ahí, ya, pero es que ahí también hay biodiversidad. Entonces hay que cuidar, hay que ver caso a caso qué es lo que nos interesa en ese momento, si conservar o ir adelante con ese proyecto, con lo que conlleva su legislación, su normativa, como comentaba Lucía, Directiva de Hábitat, artículo 6, 6.3, 6.4, etcétera, etcétera, ¿no? Restaurar implica recuperar la estructura y composición del ecosistema afectado. Esto dicho así, joder, qué fácil es. Pero me parece, yo no sé si alguien en la sala lo piensa, pero jamás se podrá restaurar un ecosistema tal y como estaba inicialmente. Para mí, y yo lo suelo decir, es como jugar a ser dioses. O sea, no se puede hacer, es imposible. O sea, puedes aproximarte siempre y cuando los estudios previos, etcétera, tengamos muchos conocimientos, pero yo creo que no sabemos exactamente a lo que nos enfrentamos y a lo que queremos conseguir cuando queremos restaurar un ecosistema completo, ¿no? Y por supuesto, si la degradación, esa intensidad de la degradación, ese nivel de degradación es muy grande, es muy complicado, muy complicada esa restauración, cada vez más complicada. No estoy diciendo nada nuevo, ¿no? Pasa, por favor. En esta gráfica también ves, no sé si se puede ver las letras, un poco para ubicaros dónde están las canteras en ese nivel de degradación, tanto del suelo, ¿no? Desde el componente de degradación del suelo, componente de degradación de la vegetación. Dale un toque ahí. Estaríamos en el centro, es decir, que bueno, afectamos al medio, ¿vale? Pero hay cosas que afectan más y cosas que afectan menos. Sería un gradiente como el que veis ahí en la gráfica, ¿no? Desde abajo aquí a la izquierda, que digamos que la restauración sería muy sencilla, más sencilla, prácticamente, como veremos ahora, espontánea, dejándola sin intervenir, ya se restauraría, hasta arriba a la derecha, donde prácticamente sería imposible. Pues el nivel de canteras estaríamos por el centro de la gráfica para que os hagáis una idea, ¿no? Los proyectos de restauración, bueno, se reconocen estos modelos. No estoy diciendo nada nuevo, son restauraciones de recuperación, de sustitución, de transformación o las espontáneas, ¿no? Digamos un poco el gradiente, la más sencilla, como os comentaba, la de abajo, la pasiva, a la que no se va a hacer nada, la espontánea se recupera sola.
Y luego tenemos la recuperación de ecosistemas. Bueno, pues sencillos, cuando afectas a partes de bosques, bueno, que son fácilmente recuperables, entre comillas. Y luego sustituciones, la reconstrucción del ecosistema o directamente el cambio total del ecosistema. Sustituimos lo que había por otro diferente y jugamos ahí un poco a, bueno. En este sentido tengo que decir y aclarar un poco algunas cosas que se han dicho esta mañana, que parece que cuando se habla de un proyecto, dice, no, pero es que luego va a tener compensatorias. La aplicación de compensatorias yo creo que hay muchas guías escritas y yo creo que tendríamos que ver un poco el sentido de las compensatorias. Las compensatorias tienen que compensar algo, pero hay otras medidas que tienen que no compensarlo, sino restaurar el daño hecho. Y las compensatorias lo que van a buscar es compensar ese daño que no se puede restaurar. Pero el hecho de que un proyecto tenga compensatorias no tiene por qué seguir adelante. Es decir, yo no voy a construir una carretera y luego compenso. No, no, no. Las compensatorias es lo último. Sí, lo primero que se tiene que hacer y decírselo a la comisión cuando hay que hacerlo por la normativa, pero las compensatorias no es lo que me va a permitir hacer el proyecto, ¿vale? Bueno, aquí os traigo un poco tema de los objetivos de restauración, que si queréis un poco pasamos para ir un poco más a temas de Renatura. Pasa aquí, esa que hemos pasado anteriormente era un poco los objetivos que buscan los planes de restauración que todos conocemos, son objetivos que tenemos que pensar, cómo tenemos que hacerlo, etcétera, etcétera. Pero sí quería ir un poco pues, a la normativa actual, ¿no? Quería comentaros un poco cómo está la ley de minas, todos sabemos de cuándo es, no digo nada nuevo. Nosotros hace justo un año sacamos un informe sobre minería en Sea Over Life y llegamos a dos conclusiones. Una, que se necesita una nueva ley del subsuelo, algo así como lo que decía Joaquín antes, de recursos geológicos, que no tenemos y creemos que es necesaria. Y luego hacíamos una especie de análisis de qué le falta o qué debería tener si nos metemos definitivamente y de acuerdo ya a tener una nueva ley de minas realmente moderna, ¿no? Y son esos puntos que veis ahí. Una clasificación real de los recursos, o sea, bien hecha. Eliminar el derecho preferente con concurrencia competitiva. Ponderación caso por caso del interés minero versus la protección ambiental, que es lo que os comentaba antes. Bueno, pues un poco caso a caso, proyecto y ver realmente si afecta o no se afecta. Aquí, si luego me preguntáis, lo mismo puedo decir mi opinión particular. La indemnización por cese de los derechos mineros. Restauración de espacios afectados por actividades mineras con obligación de presentación de garantías, análisis de riesgos ambientales, actualizaciones de gestión y manejo de recursos mineros, minería de fondos mineros, que no está todavía incluido en ningún sitio, y necesidad de mejora de la participación pública de estos proyectos, que sí que es cierto que aquí sí que se ha mejorado, pero hace falta mejorarse todavía más esa participación pública, que en otros sectores poco a poco se va consiguiendo, ¿no? Me dicen que 3 minutos. Tanto Ecologistas en Acción, os hablo a escala nacional, como nosotros, ya hemos demandado hace ya algún tiempo esta actualización de la ley de minas, ¿no? Otra normativa muy importante, que es la Ley de Patrimonio Natural y de Biodiversidad, la Ley 42/2007, ¿vale? Que es la que realmente ya incluye, bueno, entre sus objetivos prioritarios, los principios de restauración, entonces la engloba, ¿vale? Pasa. Esta propia ley, además, como transpone la directiva de Hábitat, ya viene a decir que tiene que haber un régimen de protección que obliga a una evaluación de repercusiones. Es decir, que no hay que hacer una evaluación de impacto ambiental al proyecto si estamos en Natura 2000, sino que se tiene que evaluar las repercusiones sobre los valores naturales por los que se creó el espacio, ¿no? Esto es muy importante. Como es muy importante, se han generado diferentes guías interpretativas que yo os animo a que leáis. Muchas son del sector vuestro, que están bastante bien. Otras son del sector de las ONG, que es como este de aquí, el amarillo, que es nuestra. Y luego la del centro, que es un poco la que ha comentado Lucía esta mañana, así de paso, y que también os animo a que tengáis sobre la mesa porque es bastante importante. Pasa si quieres esta. Pasa, que esto es un poco la guía de la Comisión Europea. Pero a pesar de toda esta normativa, y ya para terminar, sí que os quiero poner así, muy refilón ayer, haciendo una búsqueda rápida, preparando esto, para que veáis que a pesar de toda la normativa que sí que funciona, a pesar de que se está mejorando la participación pública, de que llevamos muchos años trabajando, todavía se dan noticias pues que
se paran proyectos. Y yo creo que aquí que hay promotores, entiendo que a ningún promotor le interesará que un proyecto se lo paren 2 años, porque a nadie le interesa invertir para que tenerlo parado. Pero os hablo no solamente en el mundo de la minería, sino en otros sectores que está pasando frecuentemente, como por ser, por ejemplo, las eólicas. Hay gente que está a favor de la minería. Hay gente que está en contra de los proyectos mineros. Hay dudas entre el mundo del periodismo. Es importante la comunicación, como os decía. Hay que contarle al ciudadano dónde se le va a poner una mina, el por qué es bueno, el por qué es malo. Hay que ser transparentes, ¿no? Hay manifestaciones. O sea, la sociedad hasta ahora, y yo creo que, perdona, yo creo que el primer problema es la falta de comunicación, no sabe realmente qué pasa si le pone una mina, ¿no? Entonces la gente se manifiesta, la gente sale a la calle, la gente se posiciona en contra. Y sí que hay gente que también se posiciona a favor. Sigue habiendo, por ejemplo, recursos en la administración, hay demandas. Eso todo es recursos, probablemente porque de una forma estratégica no se plantean esos proyectos y no se comentan de forma clara, ¿no? Pasan cosas como esta. O sea, no es lógico que se destroce todo lo que hay y luego el proyecto diga que no tiene dinero para continuar. O sea, son cosas que al final la sociedad y al sector no le hacen ningún favor. Pero también tiene cosas buenas. No me voy a quedar solo con lo malo. Tiene cosas buenas como las noticias que voy a poner ahora, por ejemplo. Pasa si quieres. O sea, que realmente, si se aprovechan, pueden ser, pero claro, una vez ya que están degradadas. Lo que no podemos es permitir nuevos proyectos en zonas donde realmente la biodiversidad es muy importante, ¿no? Pasa. Y bueno, con esto quería un poco terminar. Es un poco la conclusión, incluso el chiste que también ha hecho Joaquín referencia, ¿no? Seguimos construyendo la destrucción del futuro, ¿no? Bueno, es un poco lo que os quería contar. Entiendo que hay una normativa clara, entiendo que el sector es claro y yo creo que estos seminarios que nos ponen cara a todos son bastante importantes y con lo cual agradezco a los organizadores de nuevo por esto. Gracias.